Los integrantes del grupo Era Fuego, matriculados en el curso Filosofía de las Ciencias y aspirantes a la maestría en e-learning, integrados por Rosana Goitía, Raquel Gavilanes, Patricia Yavaca, Amparo Fuentes, Marifé Arandia, Hugo Marcano, Alexander Bustos, Zoila Andrade, Yasmín Maldonada y José Sánchez, les presentan la socialización y dramatización de las corrientes del pensamiento filosófico en la época del Renacimiento y la Revolución Industrial. Actúan en representación de los personajes Galileo Galilei, Amparo Fuentes, Isaac Newton, Rosana Goitía, René Descartes, Marifé Arandia, Carlos Marx, Raquel Gavilanes. Para contextualizarlos, nos remitimos a que la época del Renacimiento y la Revolución Industrial coincide entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, donde se mueven dos corrientes fuertes: el renacer de una nueva cultura y el desarrollo de una nueva sociedad. Una nueva cultura en cuanto al arte, al pensamiento, a las ciencias, a la pintura, con representantes tan grandes como Galileo Galilei, Leonardo da Vinci y otros autores más. Y la Revolución Industrial, que marca una época hacia el desarrollo del capitalismo, un capitalismo industrial, el cual permite, a través de unos inventos, modificar las relaciones de las clases sociales. Un proletariado emergente y una clase capitalista que se visualizó hacia lo que hoy se vive en el mundo del capitalismo financiero. Demos paso entonces a las actuaciones de nuestros pensadores de la época. Bien, entonces vamos a hacer una breve introducción, ¿no?, sobre la ciencia renacentista, la inquietud hacia el conocimiento universal, el cultivo de las artes, las ciencias, las letras, se basó en la observación personal y la experiencia. El científico renacentista rechazó el principio de autoridad que aspiraba a saberlo y conocerlo todo, tal como había sucedido en la Edad Media, y rehuyó la especialización que limitaba su saber solo, su saber solo a un campo. Durante este periodo se produjeron logros importantes en cuanto a conocimientos geográficos y cartográficos y en medicina, con los estudios del flamenco Andrea Vesaliio y el descubrimiento de la circulación pulmonar de la sangre que hizo el español Miguel Servet. El prototipo de hombre renacentista fue el genio y polifacético Leonardo da Vinci, pintor, matemático, ingeniero, artesano, escritor, científico e inventor. También inició estudios sobre la inercia y la propagación de las ondas en los fluidos. Este matematicio correspondió al astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien formuló la teoría del heliocentrismo, que sitúa el Sol como centro del sistema solar, en su obra Revolución de los Cuerpos Celestes. Luego, Giordano Bruno continuó las investigaciones de Copérnico y sostuvo que el espacio universal es infinito y que el Sol no es el centro del universo, sino de nuestro sistema planetario. A continuación vamos a hacer una comparación entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo fue un movimiento filosófico que triunfó en el continente europeo en los siglos XVII y XVIII. En la misma época se desarrolla en las Islas Británicas el empirismo, la corriente opuesta. Esta corriente surge debido a que la
escolástica ha perdido fuerza y Ockham, nacionalista, ya había preparado el camino para la independencia de la razón. La búsqueda de la verdad de Descartes y su intento de dar validez a la razón y la ciencia responde a las necesidades del momento. La expresión racionalismo designa la actitud del que confía en la razón para determinar sus creencias. Los precursores de este movimiento, el cual da más importancia a la razón que a la experiencia sensible, serían Parménides, Sócrates y Platón. Características del racionalismo. La confianza plena en la razón humana, es decir, que la razón es la única facultad que puede llevar al hombre al conocimiento de la verdad. Esta no se opone a la fe, sino a los sentidos, a la imaginación y a la pasión, que estos pueden ser engañosos. Según el racionalismo, los primeros principios del conocimiento ya están en nosotros, ideas natas, no provienen de la experiencia. Los racionalistas buscan un nuevo método, del cual guiarnos para dar validez a las ciencias y a la filosofía. Este será el método matemático. Su visión del mundo es mecanicista, se opone y propone una moral apoyada en la razón. Los principales representantes son Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche. Descartes tuvo una gran importancia en esta época e hizo separar a teólogos y filósofos en dos posturas, cartesianos y anticartesianos. El racionalismo influyó en numerosos filósofos posteriores como Kant, el idealismo de Hegel, fenomenología de Husserl y positivismo de Comte. En cambio, la corriente vitalista de Nietzsche criticara esta postura, ya que se opone al devenir de la vida. Junto a este racionalismo converge a la vez el empirismo, postura contraria que se desarrollará en los mismos siglos XVII y XVIII. El empirismo proviene del término emperia, traducido como experiencia. El empirismo es la reacción al racionalismo, aunque el punto de partida es el mismo problema del conocimiento. En términos generales, se denomina empirismo a toda teoría que considera que la experiencia es el origen del conocimiento. A la vez, hace una fuerte crítica a la razón, a la que restringe y delimita. Sus máximos representantes son John Locke, George Berkeley y David Hume. Este último es el más importante y radical. Esta postura había sido mantenida anteriormente por filósofos como Aristóteles y Epicuro en la antigüedad, Tomás y Ockham en la medievalo, Bacon en el Renacimiento. Las características del empirismo son las siguientes. La experiencia es el origen, el límite de nuestro conocimiento. Para que conocer algunas cuestiones solo sea probable y otras, como la metafísica, sea imposible. Los empiristas negarán las ideas innatas de los racionalistas. Para los empiristas, la mente no posee contenido alguno. Es un objeto vacío que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje. La razón interviene en el conocimiento, pero es una razón que depende y está limitada por la experiencia. El método ideal es el experimental e intuitivo, similar al que utilizaron Galileo Newton en el campo de la física. La ciencia no puede basarse en hipótesis no contrastadas con la experiencia. Plantea una doctrina moral sustentada sobre los hechos y la observación. A continuación, hacemos sigue con el aporte
Amparo con el personaje de Galileo Galilei. Amparo, adelante. Gracias, compañeros. Soy Galileo Galilei y he venido desde el pasado para compartir con este selecto grupo de filósofos algunos rasgos sobre mi vida. Nací en Italia, en Pisa, en el año de 1564 y partí de este mundo en 1642. La historia me ha considerado como filósofo, matemático, físico, padre de la ciencia, padre de la física. Todas estas cosas soy yo. Desde muy niño fui enviado a un monasterio. A los 17 años, mi padre me matriculó en la Escuela de Medicina en la Universidad de Pisa. 3 años después, concluí los estudios, pero había adquirido ya el gusto por la filosofía y la literatura. Mi primer texto fue sobre el movimiento, en donde criticaba a Aristóteles acerca de la caída libre y el movimiento de proyectiles, para luego descubrir el isocronismo del péndulo. En 1609 fabriqué el primer telescopio, vaya descubrimiento, ya que dediqué muchos años a su perfeccionamiento. Observé lo siguiente: los cráteres lunares, descubrí los 4 satélites de Júpiter, observé las fases de Venus, fenómenos que solo podían explicarse si se aceptaba la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Publiqué estos descubrimientos en un breve texto, El Mensajero Sideral, que me dio fama en toda Europa y me valió la concesión de una cátedra honoraria en Pisa. Para 1612, desde Roma, el Santo Oficio incluye la obra de Copérnico en la lista de los libros prohibidos. Por tanto, me advirtieron que no podía exponer públicamente estas tesis que apoyaban a Copérnico. Casi 20 años de silencio, compañeros, hasta que pude publicar por fin el diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, la diferencia entre la física terrestre y la física celeste, en sí la enunciación del principio de la relatividad del movimiento. Nuevamente el Santo Oficio me condenó a prisión perpetua. Debido a mi avanzada edad, permitieron que cumpla mi condena en una villa de Florencia. Hasta los últimos años de mi vida me dediqué a escribir mi última obra, los discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias. Para despedirme, les dejo mi pensamiento sobre la filosofía y unas frases que me han hecho célebre. La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo, pero no puede entenderse sin antes no se procura entender su lengua y comprender los caracteres en los cuales está escrito. Este libro está escrito en lengua matemática. Sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es totalmente imposible entender humanamente una palabra, sin las cuales nos agitamos vanamente en un oscuro laberinto. Las siguientes frases que les comparto han hecho célebre mi existir. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. El caso es descubrirlas. ¿Quién se atrevería a poner límites al ingenio de los hombres? Y por último, nunca he encontrado una persona tan ignorante de la que no pueda aprender algo. Ese soy yo, Galileo Galilei. A continuación les dejo con un compañero filósofo muy famoso, conocido como Isaac Newton. Buenas noches, les habla Isaac Newton. Nací en el año de 1642. Fui profundamente religioso toda mi vida, ya que fui hijo de padres puritanos. No lo van a creer, dediqué más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia. Según todo lo que escribí, de 3.600.000 palabras, solo 1.000.000 se las dediqué a la ciencia, mientras que 1.400.000 tuvieron que ver con la teología. Físico, matemático, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, dado que hice importantes descubrimientos, pero quiero decirles algo. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Si consigo ver más lejos, es porque he conseguido auparme a hombros de gigantes.
Mis contribuciones más decisivas en el campo de la física están expuestas en la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de 1687. Con esta obra se encuentran los conceptos fundamentales de la mecánica. A la vez expongo los principios que satisfacen. 1. La ley de inercia. Ya sé, era conocida por Galileo, incluso hasta por el mismo Aristóteles. Pero yo establezco que un cuerpo no sometido a fuerzas permanece en un estado de movimiento o de reposo. 2. Establezco la proporcionalidad entre las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo y las aclaraciones resultantes. 3. La ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero una fuerza de la misma intensidad y sentido opuesto. En esta obra, y como coronación de una reflexión que inicié durante mi época de estudiante, mis épocas de estudiante, anuncié la ley de atracción universal, que generaliza y dio forma matemática a la identidad causal, la cual presentí a través de fenómenos tales como la caída de los cuerpos. La caída de los cuerpos. Las mareas. El movimiento de los planetas alrededor del Sol. En el campo de la óptica, descubrí la descomposición espectral de la luz blanca y elaboró la teoría de la luz, llamada de la emisión. Todo esto revolucionó los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Para todo esto me basé en observaciones y experimentos cuantitativos. Ciertamente no puede derivarse a partir de otras relaciones más básicas. Mis predicciones llevaron a la demostración y será verificada, lo sé, en todos y cada uno de los casos durante más de 2 siglos. Como les dije al inicio, y se lo vuelvo a repetir, mi gloria consiste en haber sabido aprovechar todos estos precedentes, armonizar esos elementos extraños, uniéndolo a los míos, que eran inmensos. Veo el mar y pienso, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Gracias. Le doy el pase a mi amigo Descartes. Buenas noches, compañeros. Con ustedes, René Descartes. Nací en La Haye, Francia, en 1596 y morí en 1650 en la plenitud de mis días. Filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Rompí radicalmente con el mundo antiguo y creé un innovador método para llegar al conocimiento, la duda metódica. Mi propuesta de racionalismo es la razón como única fuente de la verdad, contrariamente a lo que afirma el dogma de la fe y de lo que nos puedan revelar los sentidos o nuestra imaginación, lo cual pudiera llegar a ser confuso o dudoso. El fundamento de mi afirmación racionalista es el supuesto de que la mente del hombre posee la imagen de la totalidad de lo que existe, y no reconozco diferencias entre el ser y el pensar. A través del método de la duda, como único método para encontrar la verdad universal, en todas las ciencias pongo en duda todo aquello que no tenga evidencia científica, pues no podemos confiar en lo que nos dicen los sentidos, tampoco podemos confiar en lo que nos dice la imaginación. Lo único de lo que podemos estar seguros es que somos seres pensantes. De mi pensamiento racionalista occidental, les dejo la frase fundamental de mi corriente filosófica: cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. Le doy el paso a mi compañero Carlos Marx. Gracias. Ok, saludos compañeros filósofos. Mi nombre es Carlos Marx. Nací en Trier, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Realicé mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de Bonn y luego continué en Berlín. Paralelamente estudié filosofía e historia.
me dediqué a fondo a la comprensión del sistema filosófico de Hegel, que ejercía en mí una gran influencia. Muero el 14 de marzo de 1883. En 1844 conozco a Federico Engels, quien fue un importante colaborador. Un año más tarde escribí con Engels La Sagrada Familia, obra dirigida contra los hegelianos de izquierda. En ese mismo año también redactamos La ideología alemana, obra que contiene los primeros esbozos del materialismo histórico. En 1847 escribí Miseria de la filosofía. También en ese mismo año escribí junto con Engels el Manifiesto Comunista, que sintetiza los principios marxistas. Mi aportación fundamental a la economía política se encuentra en mi obra El Capital, en la que demostré el carácter histórico de los modos de producción y de las leyes que rigen su funcionamiento, rompiendo con la concepción ahistórica de los economistas clásicos y de sus leyes económicas. El Capital, mi obra más significativa, tiene a la vez un significado científico y un significado filosófico. Por un lado, fundamento la ciencia de la economía, es decir, la ciencia de un determinado sector de la sociedad, y por otro presento una nueva concepción del conocimiento. En sentido económico-sociológico, el marxismo pretende ser una teoría de la realidad social, más en concreto de la sociedad burguesa capitalista, una crítica y alternativa a la economía política inglesa, una macrosociología y una ciencia de la historia. La atención prestada a la explicación de la génesis, descripción de la escritura y crítica de la sociedad capitalista, y la predicción del derrumbamiento de una sociedad víctima de sus crisis internas y de la fuerza revolucionaria del proletariado, hacen de mí fundamentalmente un economista y un sociólogo. Una interpretación cientifista del marxismo ha visto en mi doctrina una teoría puramente científica, económica, histórica y sociológica. Convencidos de que en el curso de mi labor investigadora evolucioné desde la filosofía hasta la ciencia, los defensores de esta interpretación solo conceden a la obra de mi juventud un interés puramente histórico y concentran toda su atención en mis realizaciones de madurez, sobre todo en mi obra El Capital. El paso de la ideología a la ciencia no significaría, sin embargo, una negación de la filosofía. Cuando en 1845 yo rompí con el discurso ideológico de mi juventud, había fundado ya una ciencia nueva, el materialismo histórico, pero a la vez una filosofía, el materialismo dialéctico, y esto en un solo movimiento. El objeto del materialismo histórico era la sociedad. El objeto del materialismo dialéctico era el conocimiento científico. Gracias. Vamos a concluir diciendo que al intentar comparar Descartes con grandes hombres, que sus puntos de vista eran tan nuevos y amplios como los de Bacon, tenía el brillo y la inmensidad de otros genios, pero con más consistencia y realidad en su grandeza. Merece colocarse al lado de Newton, porque ha creado una parte de Newton, y él no ha sido creado más que por sí mismo, porque ha descubierto más verdades. El otro ha abierto el camino para descubrirlas todas. Descartes era tan amplio como profundo. Newton, imponía en los más insignificantes detalles la huella de su genio. Aquel, por el contrario, prescindía de lo pequeño para fijarse únicamente en lo grande. Si Descartes es menos admirable por su conocimiento de los cielos, es más útil al género humano. Hoy fácil es encontrar hombres
que han pensado con originalidad y que han servido de guías al pensamiento del género humano. A una intensa cobardía intelectual hay que atribuir la prolongada infancia del mundo y de las ciencias. Los filósofos han caminado por 20 siglos por el camino que abrieron los primeros maestros de las ciencias. La razón condena el silencio, se sometía a la autoridad y no usaba de su nativa independencia para la adquisición de la verdad, y al cabo de 1000 años nos encontramos tan lejos de ella como en los tiempos de Aristóteles.